Vamos a conversar con Cruz Silva, abogada, para que nos pueda comentar y aclarar todas las dudas que tenemos sobre este tema. Muy buenos días, Cruz. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, doctora Cruz Silva. Bueno, la noticia sorprendió a propios extraños anoche saber que el Poder Judicial decidió reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la doctora Delia Espinosa Valenzuela y que dijo después voy a ordenar la casa, dijo. Sí, la verdad que era una decisión que se venía ya esperando, ¿no? Se sabía que la defensa de la doctora Espinosa había presentado la medida cautelar en medio de un proceso de amparo ante la evidente violación de los derechos fundamentales, pero también de la normatividad constitucional sobre, concretamente, quién tiene que ser fiscal de la Nación. Y justamente este problema venía desde el momento en que la Junta Nacional de Justicia hace pública una resolución que firma Gino Ríos, su actual presidente, indicando que la destitución de Patricia Benavides quedaba anulada, ¿no? Una de las cosas que ahí se hablaba era que justamente consecuencia de ello, supuestamente, quien tendría que entrar a ser fiscal de la Nación era la recientemente reincorporada Patricia Benavides y no Delia Espinosa, ¿no? Entonces, ese punto central, que es uno de otros varios, es el único que ha evaluado esta medida cautelar de amparo y felizmente el Poder Judicial, luego de una apelación, porque en su inicio fue denegado, ha evaluado debidamente los argumentos constitucionales y ha decidido de esta manera, y la verdad que es algo muy bueno, no solamente para la Fiscalía de la Nación, sino para la Junta de Fiscales Supremos y también para toda la política que el Ministerio Público había estado en estos pocos días de Tomás Gálvez indicando y que era absolutamente contraproducente con la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad. ¿Por qué deslizó la doctora, dijo voy a ordenar la casa? ¿Qué ha pasado en esos días que ha estado como Tomás Aladino Gálvez como fiscal interino? Sí, mire, no solamente hechos, sino también dichos, posturas políticas, ¿no? Lo primero que hizo Tomás Gálvez fue el cambio en sus puestos de trabajo de dos fiscales que venían investigando al ex ministro de Justicia Santibáñez, ¿no? Y se supone que para que uno remueva o cambie de despacho a un fiscal tiene que haber primero una evaluación de su trabajo o algunas otras situaciones objetivas, como que renuncia, sale de licencia, son destituidos, o una evaluación de su trabajo debidamente corroborada con ejercicio del derecho de defensa del propio evaluado. Pero eso no pasó. Entonces, simplemente Tomás Gálvez deshizo unos nombramientos de personas que estaban haciendo su trabajo. Y lo segundo, que también fue sin explicación debida, el cambio de la fiscal que dirigía la especialidad contra la corrupción, la FECOR, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, ¿no? Y se retornó, porque ya ese cargo, bueno, no se tenía ese cargo entonces, pero nombró a un nuevo fiscal en esa encargatura. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿La FECOR estuvo haciendo mal su trabajo? ¿Ha habido una evaluación previa? La doctora Quispe en su momento solicitó el cambio por alguna situación. No se conoce en lo absoluto nada de eso y eso es violar una sentencia de la Corte Interamericana, el famoso caso Casanina, donde dice que para mover a un fiscal en cualquier condición que tenga o cualquier encargatura tienen que haber estas cosas objetivas, ¿no? Estas decisiones que tomó como fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, ¿ha tenido que orgánicamente ponerla en consideración con los fiscales supremos o no necesariamente? En principio sí, porque el fiscal de la Nación representa a la institución y concretamente encabeza, dirige, gestiona la Junta de Fiscales Supremos y se supone que sus decisiones tienen que ser acompañadas por sus pares. Es muy difícil, y eso es lo que parece que ha venido sucediendo, que un fiscal de la Nación se deshaga de sus pares y comience autoritariamente, dictatorialmente, a hacer este tipo de cambios en contra de lo que le conviene a la institución y sin tener en cuenta la opinión consultada de las personas que forman con ellos el colegiado de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces entendemos que esto no ha sido compartido con los otros fiscales supremos, cuando debería ser, porque esto impacta al trabajo institucional, ¿no? Y también habían algunas posturas muy preocupantes. Sabemos que el Ministerio Público está pugnando por retornar eficientemente a la dirección
de las investigaciones preliminares que una ley del Congreso quiso y ha señalado hasta ahora que estén al mando de la policía. Pues bien, nosotros hemos visto al ex fiscal de la Nación interino, bueno, hasta que retorne efectivamente la doctora Espinosa, no tener problema con eso, no tener ningún problema con eso. Y además, el dicho de que supuestamente ya las denuncias constitucionales respecto de personajes públicos, sobre ellas que ya no se podría hacer más, eso también es algo equivocado y va en contra de lo que había sido la postura del Ministerio Público de luchar contra la corrupción y de evidenciar que el Congreso estaba encarpetando las denuncias que ellos hacían, ¿no? Entonces, muy grave y asimismo Tomás Gálvez, de una de las diversas cosas, ¿no? Del impacto, no daba garantía a los fiscales de seguir haciendo su trabajo. Si, por ejemplo, el caso de Lavallato, Tomás Gálvez señaló públicamente que los iba a sacar de los cargos, no había seguridad de que los fiscales que están avanzando, ¿no? Exacto. Tanto para el doctor José Domingo Pérez y para el propio Rafael Vela Barba, ¿no? Y en sí todo el equipo especial, ¿no? Entonces no había la seguridad de poder seguir trabajando bajo un gobierno de Tomás Gálvez en el Ministerio Público. Por eso todos los daños que hemos venido viendo al respecto generan que esta decisión de derecho justa, legítima que ha tenido el Poder Judicial aporta no solamente al derecho de Delia Espinosa de estar en la Fiscalía de la Nación, sino también a la buena marcha institucional y la lucha contra la corrupción en el país. Y, doctora Silva, en los 5 días que ha dictaminado la resolución, Aladino Gálvez puede dictaminar medidas como la supresión de los equipos especiales que ha señalado, y de ser así, Delia Espinosa puede revertir dichas decisiones cuando retorne. Sí, podría hacerlo, porque es algo que él ha señalado que está en evaluación. Nuevamente, el papel aguanta todo, lamentablemente, pero eso no significa que el cierre de fiscalías especializadas o de los equipos especiales tengan o hayan pasado por una evaluación objetiva de el rendimiento de su trabajo, ¿no? Que es algo que nuevamente una decisión de la Corte Interamericana ha señalado que tiene que haber esa evaluación objetiva. Y si es que no hay esa evaluación objetiva y no hay una evaluación o un balance negativo pro impunidad del trabajo de los fiscales, no se les puede retirar de esos cargos. No creo que ha sido bastante importante y señal de la pésima gestión de Tomás Gálvez y lo que significaba en la Fiscalía de la Nación este comunicado público que hizo la relatora Margaret Satterwhite la semana pasada, el lunes pasado, hace una semana justamente, indicando que veía con mucha preocupación el actual escenario del sistema de justicia y sobre todo las condiciones en las que se estaba desarrollando contra todo y a pesar de todos, el trabajo de los fiscales del caso Lavallato. En buena hora que hayan repuesto a la doctora Delia Espinosa, porque en este caso, ¿qué más podría hacer como fiscal interino en estos momentos, en estas horas que le queda al doctor Tomás Aladino Gálvez? Bueno, separar fiscales, removerlos de los casos, nombrar a personal administrativo también vinculado a la gestión del Ministerio Público, pero esperemos que eso no suceda. Primero, porque no hay la legitimidad para alguien que ya está literalmente de salida, porque ya hay una decisión del Poder Judicial que indica que se tiene que ir, pero también porque evidenciaría aún más hacia dónde es que se dirige el señor Gálvez en la lucha contra la impunidad, ¿no? No es una garantía para eso. Entonces esperemos que eso no suceda y en efecto la nueva fiscal de la Nación, repuesta en su cargo, puede, por supuesto, deshacer ello. Puede corregir todo ello. Sí, digamos, por supuesto. Regresa la doctora Delia Espinosa como fiscal con su cinta en su cargo y puede corregir todo lo que ha dispuesto actualmente el fiscal interino. Sí, indicando de que haciendo una nueva evaluación de los actos del anterior representante interino, no había razonamientos, lógica, objetividad, documentación, pruebas, indicios razonables que llevaran estas decisiones, que nuevamente, sin tener ese tipo de motivación, caían en arbitrarias, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahora, creo que también es importante ver cuál va a ser la segunda etapa, porque fue interrumpida, de la gestión de la doctora Delia Espinosa. Y si bien es cierto, la doctora Delia Espinosa institucionalmente se ha enfrentado con los procesos de impunidad y riesgos dictatoriales del actual escenario institucional y político del país, también es cierto que va a ser muy importante que se puedan reevaluar
aquellas decisiones o acciones o consecuencias en los hechos de las decisiones que no ayudaba a que los fiscales y el Ministerio Público avanzara con los objetivos que ella misma había señalado expresamente. Por ejemplo, nosotros somos muy críticos de los impactos en los hechos que ha tenido esta directiva sobre las vocerías, que culminaban en que los fiscales que llevaban casos importantes y que no eran los voceros oficiales no podían desde informar sobre los casos, desde responder a campañas de estigmatización y difamación. Entonces eso ha recrudecido en la vulneración en sus cargos de muchos fiscales, sobre todo concretamente, por ejemplo, el caso de los fiscales Lavallato o el caso de la fiscal Marita Barreto. Ese es un punto que esperamos pueda ser reevaluado, sobre todo cuando la propia fiscal de la Nación titular ha pasado por esa dinámica y ha evidenciado que es necesario salir a desterrar a luchar contra los fake news, contra las campañas de estigmatización. Y otro tema también es que nos preocupa, ¿no? Ojalá que pueda reevaluar la conducción de investigaciones que se han presentado, creemos nosotros, a partir de campañas de estigmatización de espacios de desinformación y difamación, como lo es, por ejemplo, Expreso o Willax, ¿no? La apertura de algunas denuncias contra fiscales supremos a raíz de ese contenido nos parece peligroso, ¿no? Sobre todo en el actual contexto, y, por ejemplo, también la continuidad de investigaciones penales contra operadores de justicia que están haciendo su trabajo. Es el caso concreto, por ejemplo, entre otros, del doctor José Domingo Pérez. Hay una marcada intencionalidad. Así es, ¿no? Entonces, nos llama la atención y esperamos que haya una reevaluación objetiva, sobre todo teniendo en cuenta la defensa de la independencia fiscal, sobre estos casos que continúan sin ningún tipo de, digamos, objetividad hasta este momento. No hay un caso abierto penal de supuesto enriquecimiento ilícito contra el fiscal José Domingo Pérez, que según ha difundido algunos espacios, hay ya una pericia que descarta esa denuncia, ¿no? Entonces, es importante, ya que la doctora Espinosa ha pasado y va a seguir luchando contra estas dinámicas de estigmatización y ataques de actores políticos, que pueda fortalecer no solamente sus propias herramientas, sino las herramientas de otros fiscales para defender su trabajo. Exactamente. Y ahora me surge esta duda, teniendo en cuenta que el PJ fue quien la ha restituido, la Autoridad Nacional de Control de la JNJ tendría alguna opción para abrir algún proceso contra ella, y ¿hay algún hecho que lo permita? A ver, la doctora Espinosa lleva ya algunos casos ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que es la instancia que, por ella ser fiscal suprema, es la competente para evaluar si descarta o no algunas denuncias de supuestas inconductas funcionales. Y este caso por el cual ella fue suspendida no es el único caso que lleva la Junta Nacional de Justicia. Hay otro caso que es de una denuncia por parte del señor Santibáñez, en donde supuestamente a ella le indagaba que había cometido una irregularidad al solicitarle que pueda estar acorde a algunas diligencias fiscales para investigar los casos en donde él está comprometido. Entonces, la Junta Nacional de Justicia da garantías de que va a resolver objetivamente esos casos. Por supuesto que no, porque ya la suspensión inicial de la doctora Adela Espinosa sobre el caso de la destitución, de la anulación de la destitución de Patricia Benavides, evidencia que la Junta Nacional de Justicia no es garantía de nada, al menos no de independencia judicial, fiscal y de lucha contra la corrupción y de lucha contra la impunidad. Entonces, ¿hay el riesgo? Sí, hay el riesgo latente. Y dicho sea de paso, el rechazo de casi todo el Pleno de la Junta Nacional de Justicia de la vacancia del señor Gino Ríos Patio es evidencia también de que la Junta es un actor de poder que va a favor de la impunidad y que es un riesgo latente para todo el sistema de justicia. Y doctora Silva, perdón, una última pregunta. ¿Cómo va la acción interpuesta por el IDL frente al proceso de selección de magistrados de la JNJ? Nosotros presentamos, como se hizo público, esta acción a inicios de este año. Ha sido declarada admitida, en principio porque así también lo señala la normatividad, pero también
porque ha pasado un examen de requisitos formales para su admisibilidad. Estamos todavía en medio de los 10 días hábiles para que las personas demandadas, las instituciones demandadas presenten sus descargos, pero también para que, si es que, por ejemplo, alguna institución importante quiere ayudar al Poder Judicial a descifrar lo que ha venido sucediendo en ese proceso de elección, pueden presentar, por supuesto, los famosos amicus, ¿no?, que son estos informes técnicos para poder ayudar al debate jurídico que vaya a desarrollar el juzgado. Lamentablemente, lo que hemos visto, y esto es algo también que va a ser relevante para los próximos días hasta que llegue la fecha de la audiencia, que es en diciembre, ha comenzado ya una dinámica de ataques, estigmatización contra el juez que está a cargo de este caso, lamentablemente, y es ya una dinámica conocida que tenemos que enfrentar. Han comenzado estigmatizaciones respecto de otros fallos en donde supuestamente el magistrado habría decidido sin ninguna motivación, cuando en verdad no es así. Entonces, sí alertamos de esta estigmatización y ataques al juez que está a cargo de la demanda, pero también convocamos a la ciudadanía que esté atento y atenta de lo que vaya a pasar con esta causa, que principalmente evidencia uno de los grandes problemas. La elección de la Junta Nacional de Justicia fue un acto político porque no se sustentó en razones jurídicas y normas jurídicas que hablaba la propia normatividad, ¿no? Entonces, ahí está la demanda. Nosotros estamos atentos a las notificaciones de las respuestas de las 7 instituciones demandadas, entre ellas, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, el señor Josué Gutiérrez, y por supuesto vamos a hacer público cada uno de los incidentes que sucedan, porque sabemos que es de alto interés nacional, refiriéndose a un ente de poder que significa no solamente peligros para los jueces y fiscales, sino también obviamente para el acceso a la justicia independiente para los ciudadanos y las ciudadanas. Por último, doctora Cruz Silva, la doctora Delia Espinosa, cuando asuma nuevamente el cargo de fiscal, no la va a tener fácil seguramente. Le van a poner nuevamente piedras en el camino. ¿De dónde podría venir esas piedras en el camino? Lamentablemente, de varios cruces en ese camino, ¿no? Primero, nuevamente la Junta Nacional de Justicia, con estas otras investigaciones disciplinarias que están en curso. El Congreso de la República, con denuncias constitucionales, que no... hasta ahora no se ha visto que tiene algún asidero real. Y por supuesto también respecto de algunos personajes de su propia institución, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Fiscales Supremos. Es un peligro para una postura anticorrupción y de defensa de la legalidad la presencia de personas como Tomás Gálvez, que ya se ha evidenciado, y también de Patricia Benavides. Y recordemos que hay 2 nuevos fiscales supremos que también están en espera de reincorporarse, ¿no? El doctor César Arce, que en su momento tuvo un papel pésimo en las elecciones del 2021 como integrante del Jurado Nacional de Elecciones, y también el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que en su momento fue el fiscal de control interno que quiso impedir la difusión del caso que se conoce como CNM Audios o Cuellos Blancos, ¿no? Entonces, estos 4 personajes, de completar su incorporación, para nosotros ilegal, a la Junta de Fiscales Supremos, van a hacer una gran postura a contracorriente de lo que busca no solamente la gestión de la doctora Espinosa, sino de lo que han venido buscando las otras gestiones del Ministerio Público cuando los casos han avanzado, ¿no? Entonces, esos son todos los espacios de donde van a venir definitivamente los ataques. Que podría tener nuevamente la doctora Delia Espinosa como Así fiscal. es, y además recordemos, hay muchos congresistas y actores del Parlamento, de poder, que están en el Parlamento, que buscan reelegirse. Y ellos están vinculados a investigaciones en el Ministerio Público. Entonces, por ahí también van a venir, por supuesto, los ataques, ¿no? Y, por supuesto, de los espacios de desinformación y de difamación conocidos, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que estar clara que con la reincorporación de la doctora Espinosa no todo está garantizado. Todavía hay estos otros factores que usted muy bien ha puesto sobre la mesa
respecto de los cuales tenemos que estar atentos, ¿no? El día de mañana hay una marcha y tenemos que tener claridad de todos estos riesgos. Es una lucha día a día que evidencia la terrible crisis en la que estamos, y todo es porque quieren permanecer en el poder, ¿no? Las elecciones ya están encima. En efecto, así es. Estamos pendientes del tema de lo que puede ocurrir en esta marcha el día de mañana, y sobre todo también saber cuándo va a ser el tema, cuando ya regrese al cargo la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Muchas gracias, doctora Cruz Silva, por su presencia aquí en ANP Radio. Muchas gracias.